Estamos estudiando, hermanos, una serie que Dios puso en mi corazón de personajes en la Biblia que lograron cosas grandes, pero que eran gente como nosotros, igualito a nosotros. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y sin embargo pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Moisés era un hombre igual a nosotros, tenía su carácter, pero logró sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y era el hombre más manso de toda la tierra. Sin embargo, hermanos, una ocasión vio que estaban matando o maltratando a uno de sus hermanos y se fue sobre ese egipcio, y dice la Biblia que hasta lo mató y lo enterró. Gente como nosotros, pero que lograron grandes cosas porque supieron ponerse en las manos de Dios. Hemos comenzado a estudiar ahora la vida del rey David. En el primer estudio vimos cómo fue su llamado. Él estaba en el campo pastoreando ovejas, un hombre igual a nosotros, pero que dice la Biblia fue un hombre conforme al corazón de Dios. En ese primer estudio vimos cómo fue su llamado, cómo Dios le sacó de ser el pastor de las ovejas a derrotar a un gigante, cortarle la cabeza. En el segundo estudio vimos cómo el rey Saúl le llevó al palacio para que tocara con su arpa mientras un espíritu malo le atormentaba, y al tocar David, el rey Saúl se calmaba, ese espíritu malo se alejaba de él. Eso vimos en el segundo estudio, su vida ahí en el palacio. Hasta el rey lo casó con una de sus hijas, pero siempre estaba en contra de él. Hoy tenemos el tercer estudio sobre la vida del rey Saúl y el título es David perseguido por el rey Saúl. Es el estudio 18 de esta serie. Y bueno, saludamos también a los hermanos que allí en el norte se conectan, en Chihuahua con nosotros, y en Estados Unidos, en Monterrey también, hermanos. Vamos a estudiar este tema que seguramente hasta allá llegará a sus corazones y al corazón de todos los oyentes. Vamos a leer primero de Samuel 19:18. Primer libro de Samuel 19:18. Y vamos a disfrutar de la enseñanza que Dios tiene hoy para nosotros. Hermanitos, ahí en casa, pónganse de pie para que leamos y oremos y estemos atentos porque estamos en la presencia del Señor. Dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Vamos a leer, hermanos. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Padre, te doy gracias por tantos y tantos hermanos que en muchos lugares están escuchando el estudio de esta mañana. Gracias, Señor, por estas redes sociales que nos permiten llegar a los hogares, por aquellos hogares que se preparan para estudiar, cantar y estudiar. Señor, este día tú tienes, como siempre, palabra para cada uno. Hay hogares que están enlutados, hay hogares que tienen enfermos y están muy angustiados, pero para todos tú tienes una palabra. Y te pido, Señor, lleves esta palabra, que aquel enfermo, mientras escuche esta palabra, se levante y alabe tu nombre, porque ha quedado sano, Señor.
Que aquellos que están tristes, hoy su corazón sea confortado por medio de esta bendita palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos. Como vimos en el estudio anterior, la vida de el rey David en el palacio antes de ser rey no fue nada agradable. Como Dios ya no estaba con Saúl y estaba con David, pues a Saúl le atormentaba un espíritu malo. David, cada día Dios le iba fortaleciendo y iba teniendo más éxitos. Aprendimos al final del estudio anterior que ese era el secreto de la bendición, la presencia de Dios en nosotros. Por supuesto, David no pudo soportar mucho tiempo una vida así, una vida de zozobra, una vida donde al estar tocando, vimos que en 2 ocasiones Saúl agarró su lanza y de coraje se la aventó a David. David la esquivó. La segunda parte dice la Biblia que hirió. Entonces tuvo que David salir, huir del palacio. Y vamos a ver algunos puntos, hermanos, que nos van a ayudar y vamos a ir aprendiendo. Hoy tenemos mucha historia. Primero, David huye del palacio. Ayúdenos con las diapositivas, por favor, estamos atrasados ahí. David huye del palacio. La Biblia nos narra que Saúl envió mensajeros para que matasen a David. David incluso vivía ahí con la hija del rey. Y sin embargo dice que Saúl mandó a sus siervos que fueran a matarlo. Mical se dio cuenta y le dijo a David: ¿sabes qué? Si tú no huyes, si tú no te vas, mañana mismo vas a estar muerto. Ella misma le ayudó descolgándolo por una ventana para que huyera. Lo narra 1 Samuel 19, 11 y 12, que dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. No podía más vivir ahí en palacio. Dejó a su mujer, dejó el palacio. ¿A dónde se fue? David se fue a buscar a Samuel para contarle todo lo que había vivido ahí con Saúl. Recordemos que Samuel lo había ungido por rey. Y dice el versículo 18 del capítulo 19 que huyó David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y se quedó ahí viviendo con Samuel. Qué bueno es, hermanos, contar con una persona a quien decirle lo que tenemos, lo que nos pasa. Hay muchas personas que sufren porque no se desahogan, no platican sus angustias. Muchas personas podían sentirse mejor si tuvieran un confidente, alguien a quien decirle: mira, esto y esto me está pasando. Los siervos de Dios que me están escuchando en esta mañana, ya que varios de ellos no tienen, no transmiten, pero están escuchando este mensaje. Ministros del Señor, usted debe tener una persona a quien acudir y decirle: me está pasando esto y esto. ¿Cuántos ministros han sucumbido porque no han contado con alguien? Yo ofrezco mi corazón a los ministros que quieran. Bendito sea el Señor. Hay varios hermanos de otros estados que me consultan, me llaman: pastor, esto y esto estoy viviendo, y tengo la oportunidad de darles algún consejo con la palabra del Señor.
Yo mismo tengo consiervos en varias partes del mundo a quien yo consulto con ellos también, les cuento lo que me pasa, porque así debe ser. David llega con Samuel y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Pero también hay una situación. Allí en palacio, recordemos que Jonatán, el hijo de Saúl, se había hecho muy amigo de David. Y a Jonatán se le ocurre preguntarle a su papá: papá, ¿por qué razón quieres tú matar a David? ¿Y sabe cómo reaccionó Saúl? Mire, en el capítulo 20, versos 32 y 33. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Saúl a su propio hijo también le aventó una lanza y después le dio una explicación. Le dijo: ¿no te das cuenta que si David vive, tú no podrás ser mi sucesor, no podrás ser rey? De manera que David tuvo que huir del palacio. Se fue a Nob y ahí encontró a un sacerdote, al sacerdote Ahimelech. Y el sacerdote le preguntó: ¿qué andas haciendo, David? David no le dijo: ando huyendo, porque había gente que estaba escuchando y podía llevarle la noticia, y lo hubo, que le fueron a dar ese aviso al rey Saúl. David pidió, dijo: mira, ando en una misión secreta, tengo hambre, dame algo de comer. El rey le dijo: mira, aquí no tenemos más que pan santo, el pan que se ponía en la mesa de proposición, y ese pan se cambiaba periódicamente por otro pan más fresco. Entonces David dijo: yo quiero comer de ese pan. Comió ese pan sagrado. Mire, leamos la siguiente. Dice: vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y el siguiente, que es el 3, dice: el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Después de que comió, David dice: ahora necesito una espada, dame una espada. Y el sacerdote dice: aquí no tenemos, solo hay una especial que tenemos aquí, la que tú usaste para matar al gigante. Y dice el versículo 9: el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. Me imagino a David, hermanos, agarrar esa espada. Tal vez cerró sus ojos y se puso a pensar: ¿cuántos recuerdos me da esta espada? Cómo Dios me ayudó, que con la honda tiré al gigante y con esta misma espada le corté la cabeza. Cuántos recuerdos. Dámela, esa espada la necesito. Y salió después de ver al sacerdote. Lo más triste, hermanos, para que usted tengan una idea cómo Saúl se había atormentado tanto. Ahí estaba un hombre que corrió a darle el aviso a Saúl y le dijo: mira, el sacerdote le dio pan y le dio una espada a David. Y Saúl manda a llamar a ese sacerdote. ¿Sabe lo que hizo? Lo mató a él y a otros 84 sacerdotes más. Qué triste, hermanos. El sacerdote dijo: bueno, rey, David llegó y me dijo que iba a un trabajo secreto, me pidió pan, yo le di pan.
Me pidió espada, le di la espada, pero yo no tengo ninguna culpa. Saúl dijo, él se rebeló en contra mía y tú morirás, y lo mató a él. Y un varón le fue a dar el aviso a David. Mire lo que le dijo, 22. Dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Este Abiatar era hijo del sacerdote que le dio el pan a David. Y yo tengo subrayado en mi Biblia lo que después de estas palabras le dijo David a este varón. Si puede, márquelo usted también. El verso 23 dice, quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Precioso texto. David le dijo a este varón, tú quédate conmigo vas a estar a salvo. Y quien te quiera hacer daño, me tendrá que hacer daño a mí también. Conmigo estarás a salvo. Me recuerda una de las promesas del Señor, no temas porque yo estoy contigo. ¿Y quién nos podrá hacer daño si Dios está con nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Conmigo estarás a salvo. Esa es la invitación que Cristo le hace a usted también. Conmigo estarás a salvo. Refúgiese en Jesucristo. Refúgiese en Dios. Acérquese a Dios. Basta ya de vivir una vida de en vaivén, saliendo y entrando, ratos con Dios, ratos con el enemigo. Dice Dios, vente conmigo estarás a salvo. Esa es la primera parte de cuando David huye del palacio. Ahora, punto número 2. Esto está muy interesante, hermanos. David se fue a un lugar llamado Gat, en tierra de los filisteos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el versículo 21:10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Usted recuerda de dónde era el gigante Goliat? Capítulo 17, verso 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo. Es algo descabellado. ¿Cómo se le ocurre a David ir a la tierra que tenía por paladín a un gigante y David lo había matado? Se fue a la tierra de los filisteos, de donde era Goliat. Obviamente, al llegar ahí, lo tomaron preso. Lo agarran unos soldados y lo quedan viendo. Este es aquel de quien cantaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Vamos a llevarlo al rey. Seguramente alguien ha de haber dicho, este es el que mató a Goliat. Verso 11. Los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Que conste que no era rey todavía. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y cuando David escucha eso, hermanos, su corazón empieza pum, pum, pum. Y le dio miedo. Ahora le pregunto, hermano, ¿fue correcta la decisión de David irse a meter a la tierra de los filisteos? Yo creo que David cometió un error ahí. Estaba en el lugar, fue al lugar y a la persona equivocados. No tenía por qué irse a meter en ese lugar. Muchos cristianos cometen ese error. Se van a meter con personas
y con lugares en donde no deben ir. Tienen relaciones y se asocian con personas con quien no deben asociarse. Por eso su relación puede ser causa de una ruina espiritual y material también. Usted no tiene por qué llegar a lugares que no deben llegar los hijos de Dios. Mi papá contaba una anécdota que el Señor Jesucristo vio al diablo que llevaba cargando a un cristiano y rápido le dijo: ¡Ey, momento! ¿A dónde llevas a uno de mis hijos? Y Satanás le respondió a Cristo: ¿es uno de tus hijos? Yo no sabía. Yo lo encontré en mis terrenos y por eso me lo llevo. Y la verdad, David no debió de haberse ido a meter ahí. Es más, mire lo que pasó cuando lo llevaron con el rey. Bueno, la Biblia nos dice, déjeme leer antes, 2 Corintios 6 del 14 al 18, explica por qué los cristianos no deben ir a lugares equivocados ni tener trato con personas que no deben tener. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Siguiente, por favor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, no te andes metiendo con personas que van a dañar tu vida espiritual. No vayas a lugares donde te afecta tu vida cristiana. Hay personas que hasta lo confiesan: es que cada que voy a visitar a mis parientes vengo bien triste. ¿Y qué andas haciendo, pues? Debemos orar y consultar a Dios antes de tomar decisiones para ir a tal o cual persona o tal o cual lugar, porque a veces escoger el camino más corto y lo más fácil no siempre es lo bueno. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando David escucha: este es el que hirió a 10,000 y lo llevan con el rey. Rey, aquí te traemos a esta joya, a este varón. Y mire la actitud que tuvo que hacer David. Versículos 12 y 13. David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco entre ellos, escribía en las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva por su barba. La hizo de loco, hermanos. Empezó a dejar que le escurriera, decimos aquí, la baba, la saliva. Echaba espuma por la boca él. Empezó a escribir en las puertas ahí, a hacerla de loco. Pero regrésame el verso 2, hermanita. Dice: tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Hermanos, esto parece contradecir lo que estudiamos hace 8 días. Hace 8 días vimos que David no tenía temor. Sin embargo, ahora lo vemos con miedo, tiene temor. ¿Por qué? Porque está en el lugar equivocado, porque está frente a la persona equivocada. Hasta tuvo que hacerla de loco. Y bueno, había una ventaja. En esos tiempos los locos eran respetados. Es decir, no los mataban.
Y el rey pues respondió cuando lo vio, dijo: ¿y para qué me traen este loco? Verso 14 y 15. Dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre está demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Cómo va a entrar este hombre en mi casa? Hermanos, yo creo que cuando David escuchó: llévense este loco de aquí, ha de haber dicho: ya la libré, ya la libré. Pero no era necesario que él la hiciera del loco. Tuvo que hacerlo porque se fue a meter al lugar equivocado. Se fue a la tierra de sus enemigos y no tenía por qué estar ahí. Al fin salió de ahí. Lo echaron, ese vaya, que este está loco. Algo le pasó, está demente, que se vaya. Punto número 3. ¿A dónde se fue? Se fue a una cueva, a la cueva de Adulam. Dice el capítulo 22, verso 1. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Acuérdense que tenía 7 hermanos más. Papá y mamá y sus hermanos vinieron a visitarlo a esa cueva. Estando en esa cueva, hermanos, David tuvo tiempo para hablar con Dios. Hay algunas Biblias, y usted que está en su casa, revise si su Biblia contiene encabezados en el libro de los Salmos. David sale de los filisteos, se va a esa cueva y revise el Salmo 57. Mire cómo dicen algunas Biblias. La mía tiene, por ejemplo, lo que puse aquí en la pantalla. Dice Salmo 57. Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruyas. Y luego dice, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Es un canto escrito por David en la cueva. Cuando dice ahí Mictam, se refiere, algunos no están muy ciertos, pero algunos comentaristas dicen que viene siendo como un canto solemne. Ya ve que hay cantos alegres y a ver, hermanos músicos, este himno lo vamos a cantar solemne. Entonces es lo que quiere decir Mictam, un canto solemne. ¿Cuándo lo escribió? Cuando huyó de delante de Saúl y se fue a la cueva. Ahora, con esta historia que les estoy platicando, quisiera que usted por un momento traslade su mente y vea que allá en esa cueva, David no está, qué bueno, papá y mamá, estamos contentos, aquí estamos confinados. No, David estaba sufriendo. Lea conmigo este salmo, vamos a leerlo, mire, por favor, disfrútelo. Es un salmo que hasta hace llorar como David escribe. Lo vamos a leer, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah quiere decir pausa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos,
Se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Luego dice, pausa. 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré, trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Hermanos, mi alma se goza. David está escribiendo ahí en la cueva este salmo. Habla de la situación que él sentía. Señor, ten misericordia. Pero no solo eso, hermanos. Hay otro salmo, el 142. Y también, si usted mira en su Biblia, tiene este encabezado. Salmo 142. Petición de ayuda en medio de la prueba. Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dan ganas de llorar, hermanos, leer lo que él escribió, lo que él oró cuando estaba en la cueva. Lo leamos, son 7 versículos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Sigue. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y termina el 7. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Aleluya. No estaba en una cárcel física, pero para él era como si estuviera en la cárcel. Y dice, sácame de la cárcel, libértame de esta opresión. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Hermano, ¿para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué quieres que Dios te saque de tus deudas? ¿Para qué quieres que Dios te ayude? ¿Para qué quieres que Dios te liberte? David dijo, Señor, sácame de esto, para que yo alabe tu nombre. Ahora cobran sentido diferente los salmos cuando vemos en qué circunstancias los escribió. Estando allí en la cueva, después de alabar y escribir, dice que empezaron a llegar gente a buscarlo a él. Volvamos a 1 Samuel 22, 1 y 2, el 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. No solo papá y mamá y sus hermanos llegaron. Allí en la cueva empezó a llegar gente, endeudados, afligidos de espíritu, tristes, angustiados. Se unieron con él, veían su angustia y se unieron. Y dice que se juntaron como 400 hombres. Ya con ese grupo de gente se fue a buscar al rey de Moab con sus padres. Dice el versículo 3 que le dijo, se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab,
te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Que ya hay 400 hombres que lo sigan. Todavía no es un rey, pero él sabía que tenía una responsabilidad con sus padres. Hijos que me escuchan, ¿qué estás haciendo por tus padres? Ni siquiera una llamada, ni siquiera papá, mamá, ¿cómo está usted? Dicen que un hombre fue a ver a un técnico en teléfonos y le dijo, por favor, arrégleme mi teléfono. Aquel lo revisó, no, su teléfono no tiene nada, algo debe tener. ¿Por qué? Es que mis hijos no me llaman. Revíselo, por algo mis hijos no me llaman. Pues el teléfono no tenía nada, los hijos eran irresponsables. David no quiso ser así y llevó al rey a su padre y a su madre y dijo, mira, te encargo mis padres, quiero que estén contigo, no sé qué va a ser de mí, quiero saber hasta que sepa lo que Dios va a hacer de mí, vengo por ellos. Con razón, la Biblia, hermanos, nos enseña nuestras responsabilidades. Dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. David entonces, hermanos, habitó allí un tiempo. El profeta Gad le recomendó, tienes que regresar a Judea. Dice en el capítulo 4 y 5, el profeta le dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda, vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Ahí tenemos David obedeciendo. Salir de ese lugar fuerte, la cueva, a irse allá a donde estaba Judá, lugar que dominaba también el rey Saúl. La Biblia nos habla de 3 profetas que influyeron mucho en la vida de David. Vale la pena desde ahora ver ese texto. Dice 1 Crónicas 29:29, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Samuel, Natán y Gad, 3 profetas que intervinieron mucho en la vida de David. Pero bueno, David entonces se va a la tierra de Judá. Hay muchas cuevas por ahí. Y vemos el punto 4, cómo David le perdona la vida al rey Saúl. Ahora no anda solo David. Ahora tiene 400 que después se le juntaron 200 más. Andan 200 hombres con con David, perdón. Y David se anda escondiendo ahí en las cuevas. Pero una ocasión se mete David con sus hombres a una cueva y están ahí descansando. Saúl salió a perseguir a David y de repente Saúl se mete a descansar a esa cueva sin saber que David y sus hombres están en el fondo de la cueva. Ya me imagino, hermanos, lo que sintió David y sus hombres cuando oyen ruido. Cállense, cállense. Es Saúl. Y entra Saúl, tiende una cobija y se acuesta a descansar. Oh, qué oportunidad, hermanos. Dice el versículo 3 del capítulo 24. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Claro que le dijeron, David, esta es la oportunidad. Dios te lo trajo, aprovéchate y ahora mismo córtale la cabeza. La verdad, hermanos, cuando uno está conectado con Dios, sabe que hay cosas que no nos toca a nosotros hacer. ¿Cuántos cristianos han aprovechado y han dicho, Dios me lo puso enfrente y me pude desquitar? No. La ira del hombre no obra la justicia de Dios.
David le respondió a sus hombres. Mire, 4 y 5 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y el 6 dice: y dijo a sus hombres: que Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David sabía respetar a su autoridad. Que se andaba portando mal, no le tocaba a David hacer juicio. Ese juicio le corresponde a Dios. Y dijo David: no. Sus hombres le decían: aprovéchate, Dios te lo puso de una vez. Y dijo David: no, yo no voy a poner mi mano en este hombre que es el llamado de Dios. Pero se está portando mal, no me corresponde a mí. Le cortó nada más un pedazo de su manto como prueba de que lo tuvo en su mano. Y bueno, salió Saúl de la cueva, ya se iba, cuando David sale atrás de él y le grita: ya me imagino a David enseñándole: mira lo que tengo aquí en la mano, un pedazo de tu manto. Agarra a Saúl y observa que efectivamente le faltaba un pedazo. Dijo: estuve en su mano, me pudo haber matado. Dice el versículo 10 que le respondió: he aquí han visto mis ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Dijo David: me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y entonces Saúl le responde, 17, dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado por mal. Y además le dijo algo que por primera vez aparece aquí en la Biblia. A Saúl diciéndole a David en el versículo 22: ahora, como yo entiendo que tú has de reinar. Mire, ya Saúl está reconociendo que David va a ser su sucesor. Tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Entonces le hizo unas peticiones. Júrame ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y dice, entonces David juró a David, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hermanos, pero no fue la única vez. Más adelante la Biblia nos narra en el capítulo 26 otro hecho similar. Dice el versículo 12: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Estaba Saúl otra vez, se metió a la cueva a dormir, y llega David, agarra la lanza de Saúl y una vasija con la que bebía Saúl. Dice: no hubo nadie en que viese, ni entendiese, ni velase, porque todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y lo mismo pasó, hermanos. Cuando sale Saúl, ya se va. ¿Y mi lanza? ¿Y dónde está mi? Bueno, aquí en Chiapas decimos pumpo, pero ahí dice vasija. ¿Dónde está mi vasija? Y le grita a David: aquí está, rey. Pude haberte matado otra vez. Pude haberte matado. Y entonces dijo Saúl, versículo 21, Saúl dijo: he pecado. Ahora dice: pequé. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Y todavía le dijo, la primera vez le dijo: tú vas a reinar. En esta segunda vez, el verso 25 dice que le dijo: bendito eres tú, hijo mío David, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás.
Entonces David se fue por su camino y Saúl por su lugar. Tres cosas le dijo: bendito, emprenderás y ganarás. Emprenderás y ganarás. Hermanos, pero la historia no queda aquí cuando David huyó del palacio. Aunque David ya le había perdonado la vida 2 veces a Saúl, Saúl todavía tenía en su corazón acabar con David. Último punto, David se tuvo que ir a los filisteos. David se dio cuenta que Saúl no iba a dejar de buscarlo. Dice el capítulo 23, verso 14: David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, habitaba en un monte en el desierto de Zif, y dice, y lo buscaba Saúl todos los días. La lucha de David era todos los días, todos los días. Así es que, dijo David, el único lugar donde estoy seguro que no me va a buscar es en la tierra de los filisteos. Y ahora no llegó haciéndose de loco. Ahora viene con 600 hombres. Y llega a donde está otra vez el mismo rey, allí en Gad. Dice el versículo 2, capítulo 27. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Ahora él ya está fuerte, ya trae todo un ejército y viene al rey de Gad y le solicita asilo. Lo que me sorprende, hermanos, es que el rey pues ya lo había visto que le hizo de loco la primera vez. Ahora dice en el versículo 5 que David le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado un lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Hermanos, el rey se sintió tan contento de que David quisiera vivir ahí con él, cosa que no le gustó a Saúl. Al menos David logró su victoria, porque dice el versículo 4: vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Hasta ahí terminó su huida de David fuera del palacio. Pero, ¿y qué hizo el rey? Le cayó también David, que hasta lo quiso hacer su guarda personal, hermanos. Quiso que fuera su guardia personal. ¿Qué quiere decir esto? El versículo siguiente dice: David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Se lo explico con un texto de Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Anótelo, subráyelo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios sabía que los caminos de David eran agradables. Ahora no estaba en el lugar equivocado, aunque estaba en el mismo lugar, pero estaba por dirección de Dios. Tanto que el rey Aquis, que lo había visto un loco, ahora lo quiere jefe de su guardia personal. Por supuesto, a los filisteos no les gustó y dijeron: rey, ¿cómo lo vas a poner a él? Un día salieron a una batalla y David dijo: yo voy contigo, y ahí venía con sus hombres. Y se fueron, pero los siervos del rey de Gad le dijeron: no te conviene que venga David, mándalo de regreso. Insistieron tanto que les dijo el rey a David: ¿sabes qué? Regrésate, no quiero tener problema con mi gente.
Cuando va regresando David, se encuentra con la novedad que los amalecitas habían llegado y habían prendido fuego a la ciudad donde vivía David. Y se habían llevado presos a sus esposas, a sus hijos, de él y de todos los hombres que con él estaban. Dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Versículos 3 y 4 del capítulo 30. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta amenazaron con matar a David. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Dios. Versos 18 y 19. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dice los versos 18 y 19. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Cuando una persona está en amargura de alma, como tal vez lo está usted, mi hermana, mi hermano, no hay más que fortalecerse en Dios. ¿A quién ir cuando el coronavirus azotó ya a toda la familia? ¿A quién ir cuando hemos regresado de haber sepultado un ser querido? ¿A quién ir? No hay más que fortalecerse en Dios. Eso hizo David. Cuando vio todo perdido, no estaban sus esposas, sus hijos, no había nada, todo se lo habían robado. Dice que fue a buscarlos y todo lo recuperó. Déjeme concluir el estudio. Mire, hoy ha sido un día de mucha historia, pero en resumen, aprendemos que David era una persona como nosotros, con temores, pero con la confianza que Dios estaba con él. Y la diferencia entre él y muchos de nosotros es que él se fortaleció en Jehová su Dios. Le gustaba cantar, le gustaba orar. Y quiero culminar con una de sus cantos más de él, el Salmo 34. Mire cómo dice el Salmo 34, ahí en su Biblia aparece el encabezado. Salmo 34, la protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Este salmo lo escribió David cuando dejó caer la saliva por su boca, escribió en las paredes y el rey dijo: échenlo fuera, no quiero locos aquí, llévense ese loco. Él se fue a su casa. Mi corazón se conmueve, hermanos, ver lo que hizo David cuando llega a su casa. Escribió este salmo. No lo voy a leer todo, quiero leer algunas partes. El verso 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Lo primero que hace después de regresar a casa, de haberla librado, llama a su familia: hijos, vengan, escúchenme, les voy a contar lo que me acaba de pasar. Y luego los invita a adorar. Versículo 3. La siguiente, por favor. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Hijos, vamos a cantar. El día jueves hablábamos que una de las formas para salir del temor, de la depresión, es cantar a Dios. Cante alabanzas.
David llega a su casa: vengan, hijos, escúchenme, vamos a alabar, exaltemos a una el nombre de Dios, engrandezcan a Jehová conmigo. Y luego les cuenta lo que le pasó. Versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pienso que David está llorando cuando le dice a sus hijos: hijos, yo busqué a Dios, él me oyó, yo tenía mucho miedo, me libró de todos mis temores. Y en el versículo 6 les dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hijitos, no solamente tenía miedo, estaba angustiado. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego les afirma en el versículo 15: porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y por si fuera poco, les vuelve a decir a sus hijos, verso 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo creo que David ahondó más: hijos, yo dejé escurrir la saliva por mi boca, escribí en las puertas, estaba angustiado, pero claman los justos y Dios oye y libra de todas sus angustias. Y en el verso 19 les dice: hijos, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. De todas ellas lo librará Jehová. Hermanos, ¿cómo fortalecen las palabras de David? Cuando los soldados le prendieron, David cantó otro canto, el Salmo 56. También el encabezado dice: Salmo 56, oración de confianza, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Cuando lo llevaron al rey, que tuvo que fingirse loco, escribió estas palabras. Vea lo que dice el verso 3 de este salmo: en el día que temo, yo en ti confío. Este salmo, hermanos, está muy interesante. En el día que temo, yo en ti confío. Mi hermano, ¿a qué le tiene miedo? ¿A que se va a enfermar del coronavirus? ¿A qué le tiene miedo? ¿Que lo van a intubar? ¿A qué le tiene miedo? ¿Que se quedó sin trabajo y cómo va a comer? Recuerde que David, en esos momentos de angustia, escribió: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No tenga temor, Dios le va a sacar adelante. Mire, a David no solamente lo sacó adelante de ese lugar, sino hasta después el mismo rey ante el que él se fingió loco, lo quería hacer jefe de su guardia personal. Porque Dios contesta nuestras oraciones, Dios contesta y responde a nuestro clamor. Lo que usted tiene que hacer es poner su confianza plena en Dios, dejar de estar jugando en su vida cristiana, entregarle de una vez por todas su corazón a Dios. Arrepiéntase de sus pecados, viva seguro en Dios. De todas ellas le librará Jehová. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar un coro y a orar al Señor. Estoy confiando, Señor,
temo, en ti confío. El día que temo, en ti confío. Busqué a Dios y me libró de todos mis temores. Clamé y me sacó de todas mis angustias. Qué salmos tan maravillosos escribió David. Estoy confiando, Señor, en ti. Bendito Señor. Hemos visto la vida del rey David. Antes de ser rey, ya era ungido, pero tuvo que salir del palacio y andar huyendo de la presencia del rey Saúl. Hemos analizado su vida huyendo por el desierto, pero a pesar de andar huyendo, él cantaba a ti, Señor, adoraba tu nombre. Nos hemos emocionado, Señor, al ver la forma como David llega con su familia y les dice: vengan, hijos, vengan, escuchen. Busqué a Dios y me libró de todos mis temores. Señor, mis hermanos que me han escuchado esta mañana, muchos seguramente están pasando temores, angustias, aflicciones. Pero David era gente como nosotros. Tenía esos temores, tenía esas angustias, tenía esas aflicciones, pero tenía su confianza puesta en ti, el Dios Todopoderoso. Y él dijo: me libró de todas mis angustias. Él escribió cuando los soldados lo agarraron y lo llevaron ante el rey filisteo Gad. Él dijo: el día que temo, yo en ti confío. Señor, ayúdanos. Si como humanos estamos sintiendo temor, debemos poner nuestra confianza en ti, Señor, porque tú eres el que nos das paz, quitas nuestros temores, quitas nuestras angustias, Señor. Tú sanas el corazón. Cuando estamos contigo, Señor, cuando estamos contigo, todos los temores desaparecen. Eso es lo que hacía David diferente de nosotros, que a veces no estamos contigo. Y yo te ruego, Padre, si alguna persona vive lejos de ti, hoy se arrepienta de sus pecados, te confiese su Salvador y vive en tu presencia, porque en presencia tuya, Señor, los corazones son sanados.